Recordando de niño, tenía un tío allá en Puerto Rico que él pertenecía a un concilio llamado Defensores de la Fe. Y ellos se daban mucho el hecho de que sí defendían la fe, su doctrina. Siempre lo recuerdo porque era un hombre también muy dado a las cosas de Dios. Para mí, siempre el estudio de la palabra, desde muchacho, siempre me encantó leer y sobre todo investigar. Como dicen por el inglés, dice que es a jack of all trade and master of none. Pero siempre ha tenido propósitos con cada persona, con cada individuo. Y lo más importante es permitirle al Señor que nos use, que su palabra pueda fluir a través de nuestros labios y aún nuestras vidas reflejen siempre la imagen del Maestro. Yo tuve un caso muy peculiar porque mi padre, él era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Era el barbero del barrio y no había que leer a 5 centavos, pero en cuanto a la lectura, él no leía nada. Pero todos los días él venía de su barbería, llegaba a la casa, traía un periódico y me sentaba al lado de él para que yo le leyera. Eso me hizo aprender y amar y a honrar la importancia de la lectura, y ya cuando comencé a leer y a estudiar la Biblia, sí, a todo ello me ayudó, y por eso siempre recuerdo esas dos personas porque influenciaron de alguna manera. Hoy en día, en lo que estamos viviendo y mirando alrededor, es muy importante, hermano, este tipo de programa, este formato de apologética, de defender la fe, defender los valores, porque mucho se ha introducido en una manera sutil, y de momento nos encontramos con aquellas personas que nosotros aprendimos a honrar y salen con unas cosas hasta un poco raras, pero gloria a Dios porque esos 26 programas no los he oído todos, los tengo guardaditos en el archivo, y por rato me siento, porque no es mucho el tiempo que tenga, pero por rato me siento, leo, oigo, sigo las enseñanzas y sí, les agradezco mucho, hermano William, hermano Freddy, hermano Thomas, hermano Donay, porque también está llegando a nuestros pastores. El hermano Henry, presidente, ha hecho llegarle a todos los pastores varios de los programas, y permite el Señor que si el 22 fue muy prolífero, que el 23 sea mejor. Amén. Así que adelante, hermanos. La apologética es un mandato bíblico y tiene algunas características. Solo quisiera leer el versículo de 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16, que dice: más bien honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Bueno, es un programa de apologética como en el que ustedes están desarrollando, pues sienta unas bases, reafirma las doctrinas, reafirma los artículos de fe de la iglesia, ubica a las personas,
les trae luz, ilumina la oscuridad que tienen las personas en la parte espiritual, en la parte moral, en la parte de conocimiento, inclusive en la parte emocional. Trae edificación a la iglesia y pues también satisface como solución algunas problemáticas debido a las encuestas que se han hecho de nuestra gente, que nuestros jóvenes poco leen la Biblia, y no solamente los jóvenes, sino los miembros de la iglesia en general, o escuchan los mensajes y los olvidan con frecuencia. Entonces un programa de apologética frecuente, consistente, como el que ustedes tienen, es de mucha bendición y trae ayuda, coadyuva al propósito de afirmar a la iglesia del Señor en los principios, en las doctrinas, en los mandamientos, en las visiones y cosmovisiones adecuadas que deben tener el cristiano y la sociedad que se expone a esta luz que ustedes brindan. Con el propósito de presentarle a la audiencia, ¿no? A las personas, la palabra de Dios y las respuestas que en esta generación pues exigen, confiando siempre en el poder de Dios, en la verdad de la palabra, y confiando también en que en la palabra del Señor tenemos las respuestas a todas las preguntas importantes de la vida. Bueno, en un mundo donde hay tanta saturación de información y tantas cosas que se escuchan, ideologías, religiones, y hay cosas que no son nuevas, hay cosas que ya las menciona la palabra del Señor. Siempre hay un desafío para la verdad. Desde que el Señor habló a Adán y Eva en adelante, se necesitaba y se sigue necesitando quien escuche bien al Señor, quien defienda lo que Él ha dicho, quien esté en capacidad de sostener una fe sólida, no basada en suposiciones o lo que dejar que otro estudie o que otro me defienda, sino que cada uno esté en esa capacidad. Y este es un espacio, si se saca se le pone bien atención, es un espacio que es bien aprovechado, puede dotar a cada uno de los oyentes de ese conocimiento, no solamente, sino de ese aprecio y ese amor, porque creo que detrás de las revelaciones que Dios da de su palabra y el efecto que Dios produce a través de su palabra, hay un amor por la palabra, y ese amor hace que, como en todos los amores, se requiera ser celosos, defenderlo. El conocimiento, si no fuera acompañado por el espíritu que lo respalda, sería quizá una defensa de solamente conocimientos. Pero hay un Dios que respalda su palabra, y conocer su palabra, conocer las áreas que despiertan inquietud, tener siempre una respuesta, dar razón de la esperanza que nosotros tenemos, dar razón de la fe que nosotros tenemos en un mundo donde hay tantos cuestionamientos, donde las mentes se saturan de información y confunden. Pero cuando ve que hay una persona que al prestar atención a estos espacios, al darle importancia a estos momentos con los medios que Dios nos da, quedan videos, se pueden repetir, y si quedó una duda, queda el espacio y hay un buen contacto. Cosas que quizá en un pasado eran difíciles, ahora las tenemos, y animo por eso a todos los hermanos que tienen esta oportunidad de compartir, y son hombres de Dios quienes toman con la palabra de Dios como lo que dice la Biblia, la define como espada, y esa espada, hermanos, vale la pena aprenderla a manejar.
es la razón de mi existencia. Él es el motor de esta salvación. Él es el motivo, el que cambió mi conciencia y me hizo un hombre nuevo por su salvación. Con su gran amor me transformó, con su gran amor mi vida cambió. No puedo callar que solo Él es el Señor. Con su gran amor me transformó, con su amor me redimió. No puedo callar que solo Él es el Salvador. Dios les bendiga, estimados hermanos. Aquí estamos una vez más en este inicio de año, con esta intención de seguir compartiendo con cada uno de ustedes algunos consejos de la palabra de Dios, argumentos para defender nuestra fe. Tenemos nuevos propósitos, nuevas metas y pues esperamos también contar, claro, con su presencia aquí cada 8 días con nosotros. Siéntase en libertad de comunicarse a través de los comentarios aquí en el canal o a través de el correo electrónico apologetica@gmail.com, y pues con mucho gusto atenderemos a su comunicación. Varios hermanos han enviado sugerencias y créanme que las hemos tenido en cuenta. Estamos tratando de ir mejorando cada día, gracias al Señor. Hicimos ya la evaluación del trabajo que hemos hecho hasta ahora y como les digo, pues hay nuevos planes, nuevos proyectos para este 2023 que estamos empezando en el nombre del Señor Jesús. Mis compañeros William, John Freddy, bienvenidos. El hermano Tomás, lamentamos que el día de hoy no pueda estar aquí presente, pero ya se reincorporará al grupo en el programa que sigue, Confiando en el Señor. Así que mis compañeros, un saludo para todos los hermanos en este inicio de año. Claro que sí, un saludo muy especial para todos, deseándoles un feliz y muy próspero año 2023. Y bueno, aquí estamos listos para continuar con nuestra programación, buscando ofrecer aún más herramientas para la defensa de nuestra fe. Y es exactamente lo que queremos hacer el día de hoy. Queremos volver a definir la palabra apologética con el propósito de que todos entendamos de qué se trata este ejercicio que todo creyente debe buscar, profundizar, prepararse en ello, en busca de tener los argumentos apropiados para defender la fe cristiana. Así que bueno, el día de hoy bienvenidos a este programa que sabemos que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Y quiero darle lugar a William para que también nos salude y nos dé sus palabras iniciales. Bueno, gracias Freddy, un placer saludarlo en esta mañana, igualmente a Adonai. Qué bueno estar una vez más con ustedes, compañeros, amigos, hermanos en la fe. Y bueno, saludar a toda nuestra amable audiencia, preparados para la segunda temporada. Viene la segunda temporada de Hablemos de Apologética y bien decían mis compañeros, es importante seguir avanzando en la defensa de la fe y tratando de contribuir desde nuestro vasto conocimiento, qué es la apologética, qué podemos aportar con ella y por qué hay que hacerla. Así que contento de poder saludar a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos siguen y una vez más invitarles para que sigan con nosotros para poder juntos ir construyendo la defensa de la fe. Bueno, y pedirle también a los hermanos, a la audiencia, que estén en oración para que Dios nos inspire, nos guíe
Siempre sacamos un rato pues para el estudio, para la preparación, pero a veces las cosas aquí en vivo pues toman otro rumbo, y que sea el Señor siempre dirigiéndonos en todo. Así que rogamos pues que nos ayuden a pedirle al Señor que nos use, porque la idea es transmitir la palabra del Señor a estas nuevas generaciones que con algunos argumentos ficticios van en contra de la palabra de Dios. Así que la Biblia habla de derrumbar fortalezas y pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Pero quiero compartirles, mis amados hermanos, el pasaje en el que nos hemos basado, que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y la parte que nos interesa, digámoslo así, para el lema de este programa es que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, esto de presentar defensa es lo que se conoce, o más bien es la traducción de la palabra griega, de donde viene la palabra apologética, apología. Vamos a hacer apología, la defensa de la fe, con mansedumbre y con reverencia. No es nuestra intención, ni mucho menos, ofender a alguien, ni tampoco sus creencias. Nada más estamos aquí compartiendo y argumentando. Así que no pensamos, pues, nos libra el Señor de mencionar a alguno con nombre propio, pero sí queremos explicar la palabra de Dios. Hay varias formas, pues, de presentar defensa, y lo que queremos es explicar lo que creemos, explicarlo bien, con buenos argumentos, de tal manera que usted, mi querido joven, hermano, padre de familia, también, como decíamos al principio, pues hasta los pastores también, adquiramos todos esos argumentos sólidos, porque nuestra fe sí soporta un cuestionamiento. No es un dogma impuesto y así es y ya. No, esto tiene una razón de ser. Nada más como para recordar, ¿no? A mí me gustaron mucho las palabras de elogio que nos dio el hermano Alex Villa, que es era el coordinador de la parte teológica de la iglesia en Colombia, y él, en el último programa que teníamos aquí, en la charla nos decía: para que una serie tenga en su primera temporada 25 episodios y piensen en una segunda temporada, es que la serie es buena. Y eso pues a mí me llegó, yo, wow, qué bien que el hermano nos diga esto, porque sí, fueron 25 programas más la clausura, fueron 26 realmente del año pasado, y aquí estamos comenzando esta nueva temporada, como decía el hermano John Freddy y Willen también, con unos nuevos planes, unos nuevos proyectos que ya ellos nos van a explicar en su tiempo. Pero quiero recordarle que la pasada temporada, si usted no la ha visto, fueron 25 programas enfocados básicamente en dos áreas: la parte de la Biblia, ¿sí? Lo que algunos llaman bibliología. Entonces, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué argumentos podemos presentar que demuestren la confiabilidad del texto bíblico? ¿Por qué hay tantas versiones? ¿Qué es la diferencia entre ellas? ¿Por qué no están los llamados libros apócrifos en nuestras Biblias? En fin, varios temitas alrededor de este tema que es la Biblia. Y comenzamos por allí, porque si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues hombre, la Biblia la vamos a considerar igual a cualquiera de esos libros que tenemos a nuestro alrededor, pero no, la Biblia no es como cualquiera de estos libros. La Biblia no es un libro de cuentos, de fábulas. La Biblia es la palabra de Dios, y al ser así, palabra de Dios, pues es la máxima autoridad en cuestiones de fe, y siempre nos vamos a referir a ella. Así que por eso comenzamos por allí, porque una vez que nos convenzamos de que esta es la palabra de Dios, bueno, ya pusimos la base, pusimos el cimiento, y a eso nos vamos a referir frecuentemente, a la palabra de Dios. Y otra parte, una buena parte de los programas de la primera temporada pasada, los dedicamos también a hablar de Dios, la teología propia, hablar de Dios en su naturaleza, en su esencia, cuántos dioses hay, por qué el monoteísmo es
razonable, lógico, por qué creer en Dios y cómo es ese único Dios que la Biblia nos describe. Así que hablamos de los atributos, tanto los llamados incomunicables o naturales como los atributos morales que Dios transmite a sus hijos. Así que fueron varios programas que le dedicamos a esto. Y si usted apenas está llegando aquí a sintonía, pues bienvenido a Hablemos de Apologética, y ahí le queda la tareita de ir poco a poco revisando los programas anteriores para que se ponga al día. Y vamos a lanzarnos en un nuevo reto. Vamos a tener invitados también que nos van a estar acompañando en algunos episodios con presentación de temas que ellos manejan a profundidad, mejor que cada uno de los que estamos aquí presentes. Pero vamos a dar también nuestro aporte de la parte bíblica, pastoral y también teológica, pudiéramos decirlo, a esos aportes que estos hermanos y hermanas invitados traerán para cada uno de ustedes. Así que hay muchas expectativas. Hay expectativas de lo que Dios puede hacer con nosotros con este programa, y le agradecemos también, querido hermano, no solamente que se suscriba al canal, sino que comparta el link con sus contactos por sus redes sociales, y ya vendrán también ahí proyectos para otras plataformas sociales en las que se pueda transmitir este programa. Así que bueno, esta es mi intervención, hermano John Freddy. Escuchemos lo que usted tiene también para contarnos hoy. Bueno, entonces, ya introduciéndonos en lo que hemos planeado hablar el día de hoy, entonces la idea central es que volvamos a hablar acerca de la palabra apologética. Y la primera pregunta que queremos resolver es, ¿por qué prepararnos para presentar defensa? ¿Cuál es la razón por la cual debemos hacer esta capacitación cada creyente? Bueno, la verdad es que la sociedad está comprometida en una guerra de ideas contra el cristianismo. Eso lo vemos por todo lado en los medios noticiosos, en las películas, en las instituciones educativas. Y el enemigo busca socavar la fe, atacando la credibilidad de los fundamentos intelectuales del cristianismo. Y particularmente el sistema educativo es notablemente militante en su intento de derrocar la cosmovisión cristiana, la visión que Dios quiere que el ser humano tenga acerca de él, acerca del propósito de la creación, acerca del propósito de la existencia. Y entonces ese ataque necesita de parte de los creyentes una preparación para nosotros resistir ese ataque y nosotros responder a él con mansedumbre, con gentileza, pero con argumentos consistentes, razonables, bíblicos, que llenen las expectativas de las personas. Entonces, todo este ataque ha desafiado la fe de muchos e inclusive ha llegado a anular la fe también de algunos. Y particularmente la juventud está siendo bombardeada por diferentes frentes para ellos poner en tela de juicio la confianza en la veracidad de la Biblia, en la realidad de Dios. Y los ataques intelectuales contra el cristianismo han sido particularmente devastadores entre la generación que se está levantando. Y por eso necesitamos nosotros prepararnos para presentar defensa de la fe. Entonces, ese escepticismo que se quiere gestar, sembrar en los corazones de esta generación, y no solamente de esta generación, sino que también en personas de todos los tiempos ha sucedido que ha habido ese escepticismo, ese ataque contra la verdad de Dios, de su existencia, de la palabra del Señor. Entonces, a menudo busca establecerse en la mente de los muchachos en las escuelas. Yo me acuerdo cuando por primera vez hablábamos con el hermano, con Adonai. Fue producto de
de en una reunión con pastores hablar acerca de esto, de cómo los jóvenes están siendo bombardeados. Yo me acuerdo muy bien, mi hija cuando estaba en la escuela, ella un día vino y me dijo, papi, en la escuela prácticamente el maestro de historia se burló de la Biblia, se burló de los cristianos, se burló literalmente, se rió de las creencias cristianas, de la creencia en el diluvio universal, de la creencia del arca de Noé, y prácticamente hizo mofa de las historias de la Biblia diciendo que eran historietas que no tenían ningún sentido, que no tenían ninguna sustento histórico y cosas por el estilo. Entonces, necesitamos este tipo de programas, necesitamos prepararnos para presentar defensa, para poder nosotros mantener nuestra cabeza en alto y poder argumentar con propiedad acerca de la realidad de Dios, de la autoridad de la palabra de Dios y la necesidad de hacerlo con argumentos sólidos, consistentes, que llenen las expectativas del oyente. Entonces, esa es la apologética cristiana, es el campo de estudio en donde exploramos las razones que nos llevan a aceptar la cosmovisión cristiana presentada en la palabra del Señor. Entonces, esa respuesta nosotros la damos siempre con base bíblica, guiados por el Espíritu de Dios, el cual pues nos lleva a toda verdad y nos lleva a convencer, y siempre buscando satisfacer ese cerebro humano que Dios hizo, las personas que Dios hizo a su imagen y semejanza, y que requiere de esos argumentos lógicos. Entonces, por eso es importante prepararnos para presentar defensa. Por eso, hermanos, les animamos y amigos a que no se pierdan estos programas. Vamos con la ayuda del Señor a expandirnos a otras redes sociales con el propósito de que estos programas sean de edificación, sean de capacitación para cada uno de ustedes. A nosotros nos llamó la atención que, como decía Adonai ahora, el coordinador del área teológica de la iglesia en Colombia, nos decía que él mismo estaba viendo nuestros programas de la primera temporada y que inclusive tomó de esos programas para él mismo enseñar a la iglesia que pastorea y usar de estas herramientas, de estos argumentos, de estas herramientas para bendecir al pueblo del Señor con estos argumentos para que ellos estén preparados para presentar defensa. Así que esa es la de por qué presentar defensa. Prepararnos. Yo quiero aportarle a lo que usted está diciendo algo para un reto, pues, para los padres de familia y los pastores también, que dicen, no, eso aquí a mi casa no va a entrar esa ideología o esa manera de pensar. ¿Ha hablado usted con sus hijos o ha hablado usted con los adolescentes de la iglesia acerca de estos temas? Acerca del aborto, acerca de la eutanasia, acerca de la ideología de género. ¿Ha abordado usted más con ellos? Yo lo he hecho y realmente a mí me sorprendió, ya pues no me sorprendió tanto porque ya entiendo la forma, pero me sorprendió que varios de estos muchachos que crecieron en nuestra iglesia piensan de una manera distinta a como pensamos nosotros, y es fácil de sacar la razón, pues. Primero, no hemos abordado estos temas nosotros en las enseñanzas que hemos dado de manera abierta, quizás los consideramos como con mito, como algo con un cierto tabú, pero debemos abordarlos esos temas. Y dos, como decía alguien, si manda a su hijo a estudiar a Roma, no se sorprenda que vuelto un romano. Es decir, los muchachos están yendo a escuelas que, como vamos a verlo en unos programas que vamos a estar transmitiendo, realmente en las escuelas públicas, pues, la ideología que se está transmitiendo y lo que se está enseñando, eso no podemos tapar el sol con la palma de la mano.
Así que es una realidad que estamos viviendo hoy. Están formando la manera de pensar de los muchachos poco a poco. De tal manera, cuando ya van a la universidad o salen de allá, pues salen con una manera de razonar distinta a la cosmovisión bíblica, que es la que nosotros tenemos que mantener. Y por eso queremos abordar estos temitas interesantes y contemporáneos que están pues en boga en la sociedad. Y como lo decimos, como lo repito, a veces no lo pasamos en la mesa del comedor, no lo hablamos, ni tampoco en las enseñanzas de nuestra iglesia, pero vale la pena que le dediquemos tiempo. Bueno, entonces, pero también vamos a abordar temas teológicos. No nos vamos a olvidar pues de la doctrina, digámoslo así, que nos gusta, nos apasiona tanto y por la que también nos atacan, nos dan duro, como decimos en nuestro argot. Y así que tenemos también unos temitas interesantes. Y William nos va a hablar un poquito acerca de esta parte o de este proyecto que tenemos para esta nueva temporada en Hablemos de Apologética. Bueno, hemos escuchado un amplio esbozo acerca de por qué debemos hacer apologética y creo que es muy importante lo que mis dos compañeros han presentado, razones de mucho peso, estimados oyentes, sobre por qué tenemos que hacer apologética. Y queremos insistir en ello, por favor, no descuidemos este tópico. Alguien dijo en algún momento, en el transcurrir de los años, la guerra no será entre comunismo y capitalismo, entre diferentes líneas de pensamiento político, sino que la guerra será entre los que creen y no creen en Dios. Así que es interesante esto que ya plantean algunos visionarios acerca de algunos postulados y qué bueno nosotros prepararnos para presentar defensa. Después de escuchar a nuestros hermanos, yo quisiera simplemente argumentar algo, no sobre por qué hacerla, sino cómo hacerlo. Porque quizás muchas personas dicen, bueno, ok, entiendo, hay que hacerla y me han explicado muy bien, pero viene un punto y es cómo hacerla. Y yo quisiera decir al menos 3 punticos básicos. Número 1, las circunstancias nuestras en las que vivamos no deben ser una excusa para no hacer apologética. ¿Qué quiero decir con ello? Los hombres de la iglesia primitiva estuvieron dispuestos a perder la vida por presentar defensa de la fe. Así que qué bueno entender esto, no tengas como excusa una circunstancia para no hacerlo. Enfócate en conocer algo acerca de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, y donde te demanden una razón de ello, qué bueno poder hacerlo. Número 2, vivamos una vida que refleje a Cristo, un buen testimonio. Ese será un punto importante, cómo hacer apologética, porque déjeme decirle, la Biblia nos dice que no devolvamos mal por mal o insulto por insulto, más bien bendecid, porque para esto fuisteis llamados. Si nuestra vida es de testimonio, ya estamos haciendo apologética. Y alguien dijo, formuló esta inquietud, la gente te hace preguntas acerca de Dios, y él dijo, si no te las hacen, debes de mirar cómo estás viviendo, cómo te estás comportando, cómo es tu actitud, qué ven los demás en ti. Así que dar un buen testimonio, un buen ejemplo de vida cristiano será un buen principio para hacer apologética. Y número 3, honra a Cristo como Señor. El pasaje que leía el hermano Adonai de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, nos invita a todos los cristianos a estar preparados. Y hermanos, eso de estar preparados implica un esfuerzo continuo. Oyentes, ¿para qué estar preparados? Para dar una respuesta. Así que, ¿cómo hacemos apologética? Preparándonos para dar una respuesta. Y esto, déjeme decirle, y aquí yo quisiera hablar brevemente de algo. La gente está ansiosa de conocer a Dios, pero a veces los cristianos no sabemos cómo presentarnos. No sabemos cómo llegar a ello. La gente sí se hace preguntas, pero no tenemos las respuestas. Y aquí es la invitación, por qué tenemos que hacer apologética y cómo tenemos que hacerla. Y es necesario también nosotros aprender a hacerle preguntas a la gente. Y déjeme decirle, a la gente hay que hacerle preguntas sobre la vida, sobre el entorno, sobre el bien,
sobre el mal, sobre las circunstancias, porque ello va a ayudar a la gente a que la gente reconozca la posición que ellos han asumido frente a Dios, frente a la Biblia. Hay que hacer preguntas. Es importante sacar a la luz, y yo quiero decirle, ¿por qué hay que hacer preguntas? Porque es importante sacar a la luz las posiciones o creencias erradas que tiene la gente. La gente tiene muchas creencias erradas, pero los cristianos hemos entrado en una pasividad frente a ello. Y déjeme decirle algo más, es importante clarificarle a la gente el tema de Dios, el tema de la fe, el tema de lo que creemos. Así que todo esto nos ayuda no solo a entender por qué hay que hacer apologética, sino cómo hay que hacerla. Y termino diciéndoles, es una necesidad urgente que todos nos unamos en este esfuerzo de presentar defensa de la fe que tenemos, pero de manera razonada y de manera amable, como nos enseña la Escritura. Es correcto. Fíjese que uno de los argumentos que existe en el mundo con respecto al cristianismo tiene que ver con la creencia que tienen las personas o algunas personas, o podríamos decir casi que la mayoría, de que la fe cristiana es una fe que ellos llaman fe ciega, ¿cierto? Entonces las personas ven a menudo, de manera regular, la fe bíblica como una confianza psicológica sin evidencia, ¿cierto? Sin una evidencia y que entonces no hay un uso de la razón, sino que simplemente escogemos creer ciegamente. Y entonces las personas en su mayoría creen que ese es el cristianismo, una creencia sin evidencia, sin la evidencia correspondiente, y es un compromiso de la voluntad en donde no está metida la razón. Entonces, las personas a veces dicen, no, pues yo no quiero llegar a ser partícipe de un grupo en donde poco usan el razonamiento, pero hay un montón de psicología, digámoslo así, de grupo en donde las personas han quedado como atrapadas. Pues resulta que nada más lejos de la realidad. La verdad es que esa noción de que la fe cristiana es una fe ciega es completamente errada, sino que es todo lo contrario. Es una fe completamente razonable, sustentada por ciencias como la arqueología, como la historia, como la lingüística y muchas otras ciencias que respaldan la exactitud de la palabra de Dios, la realidad de Dios y todo lo que se encuentra en la palabra del Señor, y que nos llevan a una persuasión basada en una evidencia razonable. Entonces, como decía William ahora, en el mundo hay todo tipo de ideas locas acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca del cristianismo, acerca del propósito de la vida. Y hay veces los cristianos damos por sentado de que las personas tienen un conocimiento acerca de Dios o acerca del evangelio, por ejemplo. Pero una de las cosas que yo le digo a mi congregación de manera regular es que ellos debemos entender que, por ejemplo, el conocimiento del evangelio en las personas naturales es mínimo. Las personas no conocen el evangelio, no entienden quién es Jesucristo, no saben cuál fue la obra que vino a hacer Jesucristo. Y como no entienden y tienen conceptos equivocados, entonces llevan a rechazarlo, llevan a vivir conforme a eso que ellos tienen en su mente y con argumentos que han recibido sin sustento. Y simplemente ellos repiten esa argumentación porque es lo que escucharon. Por eso nosotros debemos, por el Espíritu Santo en nosotros y el conocimiento de la palabra, prepararnos para presentar defensa de la fe, defensa de la palabra del Señor. Y yo pienso, algo más para añadir, yo pienso que en esta generación, como cualquier otra generación,
han habido desafíos que han enfrentado la iglesia y que han hecho ver que la iglesia como que está perdiendo terreno en la sociedad por las corrientes que se han levantado. Pero en cada generación Dios ha levantado a la iglesia de una manera gloriosa, de una manera victoriosa, de una manera pujante y trascendental, y la verdad ha prevalecido. Hoy en día, con el adelanto científico, con las redes sociales, con el internet, con la información al alcance de los dedos y todo ello, tal vez surge la pregunta de cómo va a ser la iglesia con tanta competencia de conocimiento, con tanto ataque, con tantas cosas. Pues bueno, aquí tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la verdad de la palabra de Dios y podemos contar con que Dios quiere equipar en esta generación, en este tiempo, a la iglesia para que se levante defendiendo la fe con las pruebas indubitables que nos da la palabra de Dios y las ciencias que la respaldan. Quiero decirles que hemos hecho ya énfasis los tres en la palabra prepararse, capacitarse, ser instruido. Para eso hay que, o eso demanda más bien, donde esa actividad demanda cierto esfuerzo, cierto tiempo, quizás algo de recurso económico también, pero vale la pena hacerlo. A veces uno lucha mucho con eso como pastor, porque los hermanos pues están ocupados en otras cosas y no le prestan mucha atención a esta parte, pero estamos formando las nuevas generaciones también. Y lo que dice el hermano John Freddy hay que tener en cuenta, que Dios nos ayude a levantar una generación, porque necesitamos como un despertar, hombre, esto es lo que está pasando en el mundo y la Biblia tiene solución, tiene respuesta siempre para cada circunstancia que nos presenta la vida. Y además que todo el discurso y todo el argumento nos debe llevar a Cristo, ¿no? Debe ser cristocéntrico y no andar por allí pues con cuenticos nada más, con pañitos de agua tibia. El hermano William hacía mención de un versículo antes de estar aquí al aire, y era el versículo en el que se habla de Apolos, precisamente, pues no es porque la apologética habla de Apolos, pero dice que Apolos era un hombre bien instruido. Hermano William, aquí le pongo el versículo para que usted continúe. Dice que Apolos era un hombre bien instruido, dice acá, en el camino del Señor. Y de William también, instruido el hombre. No, William también, un hombre muy preparado, yo sé, hombre. No me bromeen así. Egresado de una universidad prestigiosa de Alejandría. Bueno, este hombre había llegado a Alejandría y predicaba con espíritu fervoroso y hablaba diligentemente la palabra del Señor. Pero luego me llama la atención también el papel que juega Priscila y Aquila, ¿no? Que le hablan aparte y les ponen el camino del Señor. Y uno puede ver, porque alguien nos comentó, compañeros, para alguien enseñar debe ser generoso. O sea, el maestro debe ser generoso. Pero el discípulo, el alumno, debe ser humilde, ¿ya? Y uno ve aquí que este hermano Apolos, aunque era bien instruido y aunque era de espíritu fervoroso, se dejó enseñar también. O sea, debemos conservar esa característica de ser enseñables. Dejémonos enseñar por los que conocen la palabra del Señor. Priscila de Aquila la tomaron aparte y les pusieron más abiertamente, y Apolos, pues, salió convencido, no se quedó ahí en lo que él... el bautismo de Juan, sino que también comenzó a predicar a Jesucristo. Hermano William. Bueno, gracias, hermano Donay. Queremos hablar precisamente, y venimos hablando de por qué hacer apologética, pero hay un segundo punto del que queremos hablar: ¿por qué Jesús? Y es bien interesante, ya el hermano Freddy nos hacía un esbozo, todo el compendio de entidades, organizaciones, agrupaciones, agremiaciones, lo académico, etcétera, etcétera, que están tratando de desvirtuar la fe, desvirtuar el cristianismo, se mofan de él públicamente, y de ello también se habla de Jesús. Pero déjenme usar dos pasajes bíblicos para decirles por qué Jesús. El pasaje que hemos venido usando, Primera de Pedro 3:15, dice: más bien honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor,
y estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que al que hay que honrar no es a nosotros, no es a la vida, no es la ciencia, no es la naturaleza. Honramos a Cristo y ya veremos en un momento por qué Él merece ser honrado. Pero segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 y 17, dice la Escritura, escribiendo Pedro nos dice: cuando os dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, mire esto, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza. Esto me parece interesante. William, ¿qué versión estás leyendo? Me corchó. La nueva versión internacional, creo que es en la que me adentré. Voy a buscarla porque estoy presentando, entonces están como... Adonai, pero puedes colocarme la que tienes ahí, colócame la Reina Valera un momento. Y te agradezco por esa aclaración. Dice el pasaje, segunda de Pedro 1, 16 y 17, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Aquí dice, no estamos siguiendo cuentos supersticiosos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando nosotros miramos realmente lo que Pedro nos está diciendo, estimados oyentes, nos está presentando de por qué es Jesús a quien se debe presentar y de quien se debe argumentar. Y él está diciendo, no estábamos siguiendo pensamientos ni fábulas. Y es que quiero decirles algo, estimados oyentes. Toda la suma de sus experiencias y de mis experiencias, por muy buenas que sean, son insignificantes a la luz de la autoridad de las Escrituras. Así que esto es importante entenderlo. ¿Por qué debe ser Jesús? Porque su experiencia y la mía realmente son cortas cuando nos vamos a lo que dice la Escritura. Pero también porque Jesús, Adonai nos ponía los versículos donde precisamente vamos a entender que Pedro, Pablo, en el libro de los Hechos, hacían apología y defensa de la fe. Apolo se preocupó por hacer defensa de la fe. Adonai, si lo podemos poner de nuevo. Se preocupó por hacer defensa de la fe. Pablo se preocupó por razonar acerca de la fe. Apolos precisamente presentó en un debate público, resolvió, contestó con autoridad lo que creía. Así que el verso 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Así que eso hacía Apolos. Había sido instruido, había sido dedicado a profundizar en el conocimiento, pero presentaba no su argumento ni su conocimiento, sino lo que dice la palabra del Señor acerca de Jesús. Pero déjenme decirles también por qué Jesús, y aquí termino mi intervención. Tenemos que mirar quién es Jesús, y es aquel que realmente fue capaz de describir la condición humana. Jesús es el que de manera categórica describe la condición humana y lo describe con una autoridad única. Y se preocupó por mostrar el pecado como una violación del propósito divino. Y estimado oyente, el pecado ha cambiado el propósito y lo ha desvirtuado y ha hecho gran daño. Por eso vivimos hoy en una sociedad decadente. Pero número 2, ¿por qué Jesús? ¿Y quién es Jesús? Él es el que provee el remedio a la enfermedad llamado pecado. Pero número 3, ¿por qué Jesús? Porque Él es el que es completamente puro. Nosotros los seres humanos, nosotros hay imperfecciones, pero de Él la Biblia lo describe en un alto grado, de una condición única y unas características únicas. Número 4, aquel que realmente nos conecta, déjeme decirle, Jesús conectó los puntos de la historia en todas sus facetas. Así que hoy, aún hoy, Jesús no ha salido de moda, quieren sacarlo la gente.
quieren sacarlo de contexto, pero Jesús es tan vigente, tan actual en su vida y en mi vida, y cada que nos acerquemos a Él será una gran realidad, nuestra vida, nuestro cambio. Y número 5, es Él el que responde al dolor y al sufrimiento. Y número 6, sería como la cúspide de todo. Él es quien tiene pruebas únicas y absolutas que resucitó de entre los muertos. Y eso nos da a nosotros la plena confianza de por qué Jesús es la razón de nuestra fe y por qué hacemos apologética de Él. Bueno, en esta temporada nos enfocaremos un poco en la cristología. Porque, bueno, y Jesús, ya hablamos de Dios, único Dios, ¿cómo es? ¿Y Jesús qué? Bueno, de Jesús hablaremos precisamente ahora, pero el versículo de 1 de Juan 5:20 dice que Jesús es el verdadero Dios, la vida eterna. Lo explicaremos cada uno de estos punticos, la resurrección, por ejemplo, que es un tema muy controversial para algunos, y muchos más. La misma palabra encarnación, a algunos ni les gusta la palabra encarnación. Todo eso estaremos explicándolo porque pues nuestra fe sí es la fe en Jesús, la que tenemos que defender y tenemos que compartir. Bueno, mis amados hermanos, a ver, hermano John Freddy, unas palabras ya para estarnos despidiendo pues de los hermanos en este primer programa, invitándoles una vez más a que se suscriba al canal y comparta con todos sus amigos. Hablemos de apologética. ¿Por qué Jesús? Bueno, estamos presentando defensa de la fe cristiana y por supuesto Jesucristo es el personaje central de nuestra fe. Igual como les decía hace un rato, existe cuanta idea rara, loca, tergiversada acerca de Jesucristo, acerca de su historicidad, acerca de su realidad, acerca de su obra y todo tipo de ataques en contra de la existencia del Señor y de su obra, ¿no? Y de la efectividad. Entonces, necesitamos prepararnos para presentar defensa de Jesucristo, de su vida y de su obra, porque de ello pues depende todo lo demás en la fe cristiana. Realmente nosotros ya entendemos por el conocimiento de la palabra del Señor y porque todo tiene sentido de que en Jesucristo es donde apunta todo el Antiguo Testamento. Todo el propósito de Dios se centra en Jesucristo y su obra. Entonces, qué bueno que saques el tiempo para durante esta temporada y te conectes a nuestros programas y los oigas y los repitas y mientras trabajes te pones tus audífonos y escucha, porque vamos con la ayuda del Señor, tenemos la intención de darte herramientas fiables con el propósito de que defiendas, de fortalecer tu fe y de que defiendas la fe frente a todo tipo de argumento que se levante por allí, para de esta manera pues mantener el nombre del Señor en alto y sustentado, ¿no? Por eso podríamos decir que en este sentido la apologética tiene como dos intenciones. La apologética o la defensa de la fe o armarnos con argumentos apropiados para presentar defensa, tiene como propósito, uno, el evangelismo, ¿cierto? Convencer al no creyente, presentarle argumentos razonables. Y los tenemos. Yo glorifico al Señor porque los tenemos. Tenemos argumentos razonables y podemos nosotros tener la seguridad hoy de decirle a nuestros oyentes que el cristianismo tiene argumentos tan contundentes y tan poderosos que han podido convertir, han podido atraer a la fe cristiana, a ateos, a científicos, a personas que han llegado a abrazar la fe, que fueron intelectuales del mundo, ateos, que no quisieron nada con Dios, pero que frente a los argumentos abrazaron la fe en el Señor. Entonces, esa es como una de las cosas que logra la apología, ¿no? La apologética, la defensa de la fe, convencer
podríamos decir que se convierte en una herramienta evangelística. Y segundo, se convierte en una herramienta fortalecedora de la fe del creyente. Cuando el creyente escucha sus argumentos y los ve sustentados en la palabra y los ve respaldados por las ciencias bíblicas y por las ciencias seculares y lo demás, eso fortalece la fe del creyente. Y qué bueno que todos nos unamos en este propósito, en medio de todo lo que vemos en el mundo, en medio de todos estos ataques que estamos viendo en las escuelas, en las entidades educativas y lo demás, en los medios sociales y lo demás, poder nosotros presentar defensa de la fe. Bueno, Freddy, y quisiera, ya terminando de decir algo, invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan y escuchen y vean nuestros programas, porque quizás en muchas partes se hace apologética, pero no siempre se usa la Biblia. Y en nuestro contexto queremos decirle a todos nuestros oyentes, somos cristianos, conocedores del Evangelio, pero nuestra base de autoridad es la palabra de Dios. Así que hablaremos de diferentes temas, diferentes tópicos, pero siempre usando la Biblia, la palabra de Dios, como punto de partida, como punto de referencia. Quiero invitarles a que sigan con nosotros en esta segunda temporada y a decirle a todos nuestros seguidores, déjenos en el chat o a través de este medio preguntas que le hayan hecho a usted en algún espacio, en algún momento, en el colegio, la escuela, en su entorno de trabajo, para que asimismo podamos ayudarle para presentar una defensa, dar una respuesta. A veces hay preguntas que te harán en tu contorno de vida, en tu entorno de vida, y sencillamente podremos quizás contribuir un poco a poder dar una respuesta más precisa a esas inquietudes. Bueno, Dios les bendiga a todos. Les esperamos acá dentro de 8 días. Gracias y paz, mis amados hermanos. Ha sido una bendición poderle servir a Dios en esta parte por medio de este proyecto, de este programa. Somos conscientes de que debemos mejorar unas cositas, debemos avanzar en otras, pero confiamos en el Señor Jesús, que Él nos ayudará. Estamos abiertos a sugerencias, inclusive es muy importante que usted que nos sigue, que ve este programa, pueda escribirnos allí en los comentarios. Queremos o necesitamos, nos gustaría que toquen cierta área, cierto tema. Nosotros con mucho gusto lo haremos con la ayuda del Señor. De mi parte les espero en la nueva temporada, ya será el siguiente año, y aquí estaremos compartiendo con todos mis compañeros más de la palabra de Dios.